¿Cómo se mide el sonido? El sonido se mide por la amplitud de sus magnitudes espectrales. Pero antes de empezar a hablar de esto, vamos a recordar un poquito cuál es el significado o a qué se refiere lo del sonido. Sabemos que el sonido es una propagación de ondas, ¿cierto? En el aire. eh, y que esto a su vez genera unas perturbaciones en el aire, transformándolas o convirtiéndolas en variaciones, en unas eh, alteraciones del aire propiamente. Las ondas viajan, chocan, rebotan, se expanden, se comprimen. Entonces todo esto, ahí es donde ocurre una variación en la presión, en la presión. Y esto precisamente es lo que se mide como sonido. No es lo que mucha gente cree, que todo el mundo es interesado simplemente en los vatios. Los vatios es otra cosa. Entonces, los vatios es una medida de potencia. Pero el sonido como tal se mide en otros términos que ya vamos a hablar de ello. Y por eso es que necesitamos entender de qué se trata esto, lo de la presión, porque ya vamos a empezar a hablar de presión. Y entonces ahí es donde entra el término SPL o NPS en castellano, que significa nivel de presión sonora. El SPL es un término anglosajón que significa Sound Pressure Level, es la misma, exactamente la misma cosa a nivel de presión sonora, y para muchos de los que les gusta el SPL, el Open Show, pues ya saben cómo lo medimos en car audio, ¿cierto? A través de un micrófono, a un dispositivo especial, se mide a 1 metro de distancia, y la referente de muchas marcas en sus productos, ¿cómo lo hacen? Lo hacen a 1 metro de distancia con un solo vatio de potencia. Entonces mire que no es lo que la gente cree, que tener muchos vatios, tener un sistema de muchos vatios es tener mucho más sonido, no. Aquí lo que se marca, lo que define como tal la cantidad de sonido que tenemos es la presión sonora, el SPL que alcancemos a lograr en el sistema. Entonces, ¿de qué se trata esto del SPL? ¿De qué se trata esto de lo que es la medición del sonido como tal? Ya les voy a explicar. El oído humano es capaz de captar las ondas comprendidas entre los 20 Hz y los 20.000 Hz aproximadamente. Las ondas que están por debajo y las que están por encima, eh, esas no las captamos nosotros. Eso ya lo sabemos, mucho lo sabemos, el oído no es capaz de captarlas. Las conocemos las que están por debajo como infrasonido, las que están por encima como ultrasonido. Y pues nuestro oído no es capaz. Algunos animales sí son capaces de captarlas, pero bueno, eso es otro cuento. Entonces debemos tener en cuenta que el oído humano no es igualmente sensible a los tonos diferentes en un mismo nivel de presión, ya que son diferentes frecuencias. A esto se le llama sonoridad. La sonoridad. Para medir esto se utilizan las ondas isofónicas, que relacionan el tono de un sonido en decibeles con su nivel de sonoridad, pero específico. Por eso es que para las mediciones utilizamos un tono determinado. Ya sea en general, como por ejemplo en el ruido rosa se utiliza el tono de 1 kHz, o bueno, para hacer diferentes mediciones se utilizan tonos definidos, ¿cierto? Entonces, como dijimos en algún otro apartado, los tonos entre 3.000 y 20.000 Hz es donde nuestro oído es más sensible. A partir de los 3.000 Hz en adelante el oído se pone muy sensible porque son frecuencias altas ya, son frecuencias muy altas, y estas son las que se encarga el Twitter, que es un parlantico muy pequeño, un altavoz muy pequeño que es capaz de vibrar muchísimas veces en un segundo. Entonces, en ese punto o en ese rango de frecuencias es donde nuestro oído es mucho más sensible y donde es más delicado, donde ocurren muchas pérdidas en la audición, porque pues nos exponemos a muchos niveles de presión muy muy altos, que ya ahorita les doy como una referente de cuáles son los niveles de presión a los que estamos sometidos nosotros, y el umbral del dolor, que lo conocemos como en 130 decibeles, más o menos de ahí en adelante ya el oído nos duele y ya se están generando daños colaterales en el oído. A partir realmente de 85 decibeles en adelante ya estamos afectando nuestra audición, si nos exponemos por largos periodos de tiempo, obviamente. Y ya cuando llegamos a un nivel de 130, 140 decibeles, sí nos estamos matando el oído completamente. Entonces, vamos ahora a pasar, ahora sí, a explicar cómo es que se mide la intensidad del sonido. La intensidad del sonido, al principio,
tuvo como, mejor dicho, la unidad real de medida de intensidad del sonido es el pascal. Lo que pasa es que se tenía que trabajar en medidas, eh, la medida era muy, muy diferente y era muy difícil de manejarla en términos matemáticos porque eran cifras muy, muy grandes, un poquito muy complejas de manejarlas. Entonces, por eso se llegó como a la decisión de utilizar otra unidad, que es el decibelio. Entonces, a través de eso ya se manejaban por decibeles, o sea, realmente es como tomar una unidad por 10 o algo así para no enredarlos. Entonces tenemos unas cifras mucho más comprensibles y más fáciles de manejar en matemática. Entonces, en su primer momento el sonido se manejaba en micropascales o en pascales. El nivel de presión de la onda, el rango audible en el ser humano iba desde los 20 micropascales hasta los 20 pascales, que era ya un nivel doloroso. Sin embargo, como esta era una escala muy grande, se comenzaron a utilizar los decibeles. Los decibeles ya como tal nos hablaban de una manera muy diferente, nos hablan porque esa ya es la medida actual de intensidad sonora. Este nuevo rango en el esquema de audición humano va desde los 0 decibeles hasta los 120, 140. Bueno, puede sumar mucho más, puede subir mucho más, pero ya estamos en un rango que notamos dolor en los oídos y que no es nada recomendable de ahí para adelante, pero pues habrá mucha gente que le encanta el estruendo, la bulla, los ruidos altos, bueno, pero ya tienen el oído muy, muy deteriorado. Entonces, bueno, vamos a definir 0 decibeles como el nivel más bajo que el oído humano eh, puede percibir. 0 decibeles es como un silencio absoluto, que en realidad en el ambiente en el que nosotros estamos siempre no lo tenemos, porque incluso en una habitación un dormitorio encerrado en silencio, podemos estar percibiendo una intensidad de 20, 25, fácilmente 30 decibeles, entonces es difícil. Un silencio absoluto, ¿sí? De pronto una cámara de esas anecoica o algo, no sé, pero bueno. Entonces, eh, por encima algunos de los referentes en el nivel de presión sonora que estamos expuestos casi siempre en el ambiente habitual es en cuanto a una conversación normal, estamos más o menos en el rango de 60 decibeles. En un concierto, por ejemplo, o en una discoteca estamos más o menos 115, 120 decibeles, ya es un nivel muy, muy alto en un concierto en vivo o en una discoteca. Ya, por ejemplo, ruidos como los de la pólvora, como los de un disparo de un arma de fuego, eso ya supera los 130 decibeles y por eso es que nos lastimamos los oídos y por eso es que ahí ya, bueno, si el disparo es contra nosotros nos van a lastimar otras cosas, pero bueno. A partir de los, como le decía ahorita yo anteriormente, a partir de los 85 decibeles podemos tener pérdidas auditivas. Por eso yo recalco tanto el cuidado del oído, porque a partir de los 85 decibeles, si nos exponemos muchísimo a esto, podemos podemos ir perdiendo muchas de percibir muchas de las frecuencias altas que son muy, muy buenas para apreciar el sonido como debe ser, pero que estas son irreparables, se nos mueren y ya, hasta ahí llegamos, pero no podemos exponerlas mucho. 85 decibeles es más o menos, como le dijera yo, como si estamos hablando en voz alta, o estamos gritando, o estamos en una discusión, o alterados, o sea, ahí más o menos estamos rayando los 85 decibeles. Entonces, mire que no es tan difícil tampoco. En un vehículo, adentro de un vehículo, cuando el sonido ya llega a los 90 decibeles, es una potencia muy, muy buena, es una presión sonora muy buena, suficiente para disfrutar una canción, dos canciones, pero no podemos someter nuestro oído a largos periodos de tiempo con ese nivel de presión sonora, porque nos estamos haciendo un daño de todas maneras, ¿listo? Entonces, mucho cuidado con el oído, la idea es cuidarnos mucho, mucho del oído, porque es un sentido muy, muy importante en nuestro cuerpo. Por lo general, las mediciones de sonido siempre hoy en día se hacen en decibeles, pero en el caso de que estamos hablando de la audición humana, es importante hacerlo también relacionado a este valor subjetivo. El daño auditivo depende del nivel de sonido y del tiempo de exposición al mismo. También debemos tener en cuenta que la distancia afecta a la intensidad de sonido. Entonces, no es lo mismo si estamos cerca a la fuente que está reproduciendo el sonido o si estamos retirados, obviamente. Entonces, estos son datos relativos, son
no es que sea todo un estándar para tenerlo en cuenta. Listo. La cuestión con los decibeles es la siguiente, y es algo un poquito muy complejo, o mucho, diría yo, porque a través del tiempo, yo llevo 20 años ya trabajando con esto de sonido, y es muy poco el que ha entendido esto, o de los clientes, o de las personas fanáticos del car audio que les encanta esto. Se les hace muy difícil comprender que para usted doblar la potencia, ¿ve? Si para usted subir 3 decibeles en una medición, tienes que doblar la potencia de su equipo de sonido. Entonces la configuración completamente te va a cambiar, vas a tener que manejar mucha más corriente, vas a tener que manejar otros aparatos, cambiar los amplificadores, de pronto cambiar los altavoces, bueno, poco de cosas solo para ganarte 3 decibeles. Entonces eso se le hace muy difícil a la gente como entenderlo, pero en teoría eso es. En teoría subir 3 decibeles es doblar la potencia. Entonces cuando se arma un vehículo para competir en estas categorías donde se mide la presión sonora, es una cosa súper compleja, porque tenemos a un contrincante que nos marcó 1 o 2 decibeles más en la competencia anterior, o en la medición anterior, y nosotros queremos ganarle, obviamente, pero para ganarle tenemos que sumar 3 decibeles, y para sumar 3 decibeles tenemos que prácticamente doblar la potencia. Entonces vamos a exigir mucho los equipos que tenemos que cambiarlos, ¿sí? Aunque estas medidas no se hacen mucho, en mucho tiempo, o sea, no duran mucho en el tiempo, porque obviamente estamos arriesgando muchísimo y le estamos exigiendo muchísimo al sistema, la energía, la corriente, las baterías que tiene el carro, alternadores. Hoy en día pueden existir muchas cosas muy buenas, alternadores super tesos como los que está creando aquí un amigo aquí mismo en Colombia. Bueno, en muchas partes se consiguen dispositivos muy buenos, baterías. Hoy en día ya las baterías de litio y los vehículos los llenan de baterías, pero esto cuesta mucho dinero, esto se sale, mejor dicho, de la capacidad de mucha gente, porque si mucha gente lo quisiera tener, pero es que esto cuesta mucho. Entonces, en esos niveles ya todo se vuelve muy complejo. Uno llega hasta un punto en el que para pasar de ahí ya tienes que gastar el doble de lo que habías gastado antes, tienes que hacer modificaciones como no las pensabas hacer en un principio, pero ese es el único camino. Pues lastimosamente toca ser muy honesto con la gente, porque la gente le exige demasiado a las cosas, le exigen más de lo que le puede dar. Entonces, si usted tiene para invertir un determinado presupuesto, eh, la idea es conseguir la mejor configuración con ese presupuesto y que usted esté contento, para que no le toque estar cambiando y que no le toque estar haciendo una nueva inversión y cambiando lo que ya había comprado por otras cosas. Exacto. Esto se hace mucho en SPL. Nosotros no trabajamos mucho con SPL, con OpenShow, con estas cosas. Nosotros trabajamos más con SQ. Hace mucho rato dejamos lo otro. Estamos trabajando más con SQ. Entonces no nos concentramos tanto en esto de los vatios, en esto de la presión sonora, en esto. Pero aquí, pues en este mini curso que estamos haciendo para practicantes o para principiantes, es mucho mejor hablarlo y dejarlo claro para que la tengan de pronto un poquito más clara la idea de lo que es el sonido y de cómo se mide el sonido. Porque no es que yo tengo 3500 vatios, usted tiene 5000 y que porque el mío suena más. No, tenemos que saber cómo es que se mide eso. ¿Listo? Entonces yo creo que ahí los dejo con esto de la medición del sonido. Y pueden investigar un poquito más acerca de estos términos, de qué son los decibeles, de qué es el sonido y de cómo lo medimos. ¿Listo?